Vamos a charlar ahora con alguien que habitualmente consultamos, que hablamos con él, me refiero a Eduardo Arellano, especialista en enfermería, en contención de problemas justamente médicos en materia de salubridad en la Argentina. Él, como ustedes saben, fue uno de los hombres, de los enfermeros que atendió a Diego Armando Maradona en su momento cuando estaba internado en un psiquiátrico. Está justamente analizando la tremenda problemática que hay en materia de salubridad en la República Argentina. Tanto él como varios de sus compañeros enfermeros que estuvieron apoyándonos, le pusieron el pecho a la etapa del COVID tremendo que tuvo la Argentina. Y evidentemente cada tanto hablamos con él porque sabemos la tremenda problemática que hay en materia de salubridad en la Argentina. Todas estas cosas que encubren estos funcionarios perversos que solo piensan en hacer negociados, llegan a la función pública para seguir currando y estafando, complotados con grupos empresarios que hacen tremendos negociados, mientras, como lo venimos diciendo hace tiempo, hay un padecimiento y un retraso de todo nivel en la República Argentina. Cuestiones vergonzosas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Arellano? Un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo va eso? Hola Pedro, buen día. Gracias por la comunicación. Bueno, a ver, me gustaría hacer un poco una reflexión de varios temas puntuales, porque son tantos, pero bueno, por lo menos vamos a tratar de concentrarnos en 3 o 4 temitas y cuestiones puntuales, ¿no? Por un lado, me gustaría que hablemos, aunque sea sintéticamente, de cómo fue el momento en que vos llegaste, por ejemplo, a estar cerca de Diego Armando Maradona cuando estaba internado en el psiquiátrico. ¿Qué pasó que finalmente termina lamentablemente en la muerte de uno de los más importantes deportistas del mundo, de Latinoamérica, como lo fue Diego Armando Maradona? Bueno, esa seguramente fue una de las mejores experiencias que yo viví como profesional de la salud. Yo llego a ser enfermero de Diego a través de la familia, porque yo trabajaba en la clínica, en la obra social donde él estaba internado. Ajá. Y en ese momento había tenido un grave problema de salud, había tenido una internación prolongada ahí en una clínica en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y cuando le dan el alta, termina en un psiquiátrico en la zona de Parque Leluar. Sí. Bueno, y la familia nos pidió si podíamos hacer una guardia médica para cuidar sobre todo su estado cardiovascular. Y nosotros armamos en la habitación de al lado, donde él estaba internado, como una mini terapia intensiva. Ajá. Con todos los elementos que él necesitaba en ese momento. Le hacíamos controles diarios de peso, de control de signos vitales, controles cardiológicos. Durante todo el tiempo que él estuvo internado en ese psiquiátrico, sí. que bueno, después le dieron el alta y fue cuando él se fue a Cuba y volvió de Cuba, la verdad que muy bien. Fue en la época que él hace su programa en la tele, claro, la noche del 10. Uh-huh. O sea que pudo recomponer su situación, digamos, en materia de salubridad luego de un tratamiento, de un control adecuado, pero después es donde se ve todo el desfasaje, la caída tremenda que se produce por falta justamente de un control adecuado en materia de salubridad, evidentemente. Claro, a mí en los momentos ahora del fallecimiento de Diego me llamaron muchos medios para contrastar la forma en la que se lo cuidó en ese momento, sí. Y los cuidados que recibe ahora. Claro, el antes y el después, ¿no?, de esa situación que él padeció. Claro, que ahora la verdad que por lo que yo pude ver en la causa, leer un poquito, fue distinto. No había un cuidado tan cercano, no tenía una guardia médica cerca, ni siquiera tenía una ambulancia en la puerta como teníamos en ese momento. O sea que es un descuido notable, muy grave el que se produjo, como un abandono de persona, de alguna manera, con algún interés creado de por medio, ¿no? Por lo que se puede evaluar desde afuera, ¿no? Y lo que no se tuvo en cuenta era el estado de él. Se hablaba de que él tenía la cara hinchada, los pies hinchados, que le costaba caminar. Eso tranquilamente puede ser un proceso de insuficiencia cardíaca, donde a veces los signos y síntomas son esos, hinchazón. Y bueno, vos cuando estás con un paciente de esas características los tenés que ir evaluando y eso se previene.
primero con medicación, y si el paciente no revierte, lo tenés que internar. Claro. Pero no dejar que se muera de un edema agudo, ¿no? Claro. De un edema agudo de pulmón. Ajá. Según tu visión, ¿esto qué fue? ¿Producto tal vez de un descuido, de un abandono de persona, como estiman muchos investigadores al respecto? Porque viste que se tejen un montón de tesituras y de cuestionamientos al respecto, ¿no? ¿Cuál es tu visión? No sé si fue un abandono de persona. Lo que te puedo decir que Diego no era un paciente fácil. Sí, totalmente. Que claro. Probablemente no se dejara cuidar, no se dejara controlar, eso puede ser. Pero vos como profesional, si sucede eso, tenés que avisar, tenés los medios para si no podés resolver la situación, incluso irte. Claro. Pero no dejar que una persona se muera por algo prevenible, como es una enfermedad cardiovascular. Claro. Eso se va viendo con el correr de los días, digamos, no es algo repentino. Como que hubo una connivencia, tal vez, y dejarlo que haga lo que quiera, total, qué sé yo. Descuido, yo diría más, claro. ¿Viste? Negligencia, claro. Falta de previsión, yo lo pienso por ahí. Claro. No había quizás un médico de cabecera, como en su momento fue el doctor Cae, que estaba ahí y lo iba a ver todos los días, claro. Y nosotros que estábamos al lado con un cardiólogo, con un clínico, aunque él no sabía, nosotros estábamos en la habitación del lado, sí. Y él ni se enteraba. Por ahí el que tenía más contacto era yo, que diariamente lo iba a ver y estaba con él adentro de la habitación. Ajá. Esto demuestra de alguna manera que el sistema, digamos, de salubridad no tiene un control, no hay un seguimiento de parte, digamos, de algún tipo de organismo o de directivos que puedan establecer algún control más estricto de las personas que atraviesan este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Maradona, porque hay cientos de miles de situaciones similares que no salen justamente en los medios de comunicación y que acontecen diariamente, ¿no? O sea, lo que vemos que pasa en los geriátricos, en muchos hospitales, en muchas salas, digamos, de barrios, de atención justamente del tipo hospitalaria o de primeros auxilios, se ve como que hay un deterioro, un abandono y una falta de preocupación de hacer un seguimiento y un control adecuado, ¿no? Ya no. Sí, eso es así. Lo que no hay hoy son políticas de atención primaria, políticas preventivas. Claro, ahí está la cosa. Vos para obtener un turno con un cardiólogo, si no tenés una buena obra social, tenés que ir a las 5 de la mañana a un hospital, y con suerte si conseguís, y ni hablemos si tenés que hacerte algún estudio o algo complejo. Claro. No hay turnos para lo que puede ser una resonancia, una tomografía, un estudio cardiológico. Ajá. Así que bueno, eso va en contra de la prevención, que es la única forma de evitar la muerte de enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en la Argentina. Claro, esto se ha incrementado notablemente, ¿no? Y llama poderosamente la atención que justamente los funcionarios no se ocupen de eso, ¿no? De armar un plan razonable en cosas que son de mayor prioridad, y sin embargo, fíjate que destinan millones de mangos, como lo que hemos escuchado y hemos visto en los últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires, que se dedican a comprar penes de madera, a comprar cremitas anales. La verdad que es un tema muy vergonzoso, ¿no? Que producen justamente estos funcionarios que siempre, evidentemente, están metidos en algún curro y que realmente terminan tergiversando y distrayendo los fondos a donde deberían llegar verdaderamente, porque son de gran prioridad, ¿no? Sí, el tema ese de los penes de madera, yo tengo una mirada que es necesario también, porque en cuanto a lo que es la educación y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, esas cosas son necesarias. Pero falta en cuanto a todo lo otro también, que es la prevención de, en este caso, la primera causa de muerte en la Argentina, que es la enfermedad cardiovascular. Claro. Falta educación también, le falta orientación adecuada desde el área educativa, desde las escuelas primarias, desde justamente las secundarias, que no se le está dando. O sea, es realmente bastante inmoral lo que hacen, porque demuestra la perversidad y la hipocresía que tienen justamente los funcionarios cuando intentan establecer algún sistema de prevención
que no lo hacen de la manera adecuada. Sí, en las escuelas hay cero políticas de prevención. Cero política de prevención. Claro. Hay acciones que son muy eficaces y económicas, como por ejemplo talleres de lavado de manos. Ajá, sí. Donde vos a los chicos les enseñás esa práctica, sí, que evita las dos principales causas de enfermedad y muerte en los chicos, que es la neumonía y la diarrea, solamente con lavarse las manos. Mira vos. Eso es buena voluntad, no necesitas un presupuesto. Sí. Por lo menos tendría que comprar más cantidad de jabones y en vez de comprar geles anales, ¿no? Por ejemplo, no sé, fíjate qué sencillo que sería todo si se actuara con concientización y con realmente una actitud de dar un servicio que mejore justamente la salubridad de las personas, implementándolo desde la niñez, ¿no? Sin embargo, van a la otra punta, o sea, lo que tal vez genera un poco más de respuestas tal vez en la gente mayor, ¿no? Descuidando realmente la base de lo que sería una educación razonable y coherente, ¿no? Claro, en las escuelas, como te digo, no hay ninguna política, incluso que seguramente vamos a hablar de eso también, con respecto a la RCP, hay una ley nacional que hace obligatoria la enseñanza de la RCP en las escuelas para que los chicos ya desde una edad temprana empiecen a adquirir esa práctica. Tampoco, no se ven políticas públicas. No hay un respaldo adecuado para ampliar justamente ese conocimiento que llegue justamente al poder y, digamos, al alcance de los chicos, ¿no? Que sería muy importante, porque es donde realmente se puede aprender con mayor rapidez e implementarlo justamente en sectores donde realmente son más necesarios que otros, ¿no? Claro. Ahora, vos hablas justamente del tema del RCP. Fíjate que en las últimas horas estuvo declarando la chica que hizo justamente el ejercicio del RCP en el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, en la costa atlántica. Hay un juicio que está funcionando, que está sucediendo en estos momentos. ¿Pudiste escuchar los cuestionamientos que hubo hacia justamente la persona que lo implementó, que para mí estaba bien ejercido, bien realizado, pero viste que hay gente que hasta llega a cuestionar ese tipo de trabajos solidarios que realizan algunas personas, ¿no? Sí, lo escuché. Yo creo que es una estrategia de la defensa, sí, también, de estos chicos, de los rugbyers. Simplemente eso, no lo tomo para nada como algo cierto. Ajá. Ni creo que el abogado tenga el conocimiento de lo que es la RCP. Hay dos motivos, es ignorancia o una estrategia. Tal cual, claro. Porque la RCP en ninguna circunstancia le va a causar daño a una persona, al contrario, es una técnica de emergencia para mantener las funciones vitales de alguien que está en paro cardíaco. Es la única posibilidad que tiene alguien que no respira, que no tiene pulso, de aguantar hasta que llegue la ambulancia. La ambulancia en promedio va a tardar 20 minutos. Ajá. Y si en ese periodo de tiempo nadie le hace RCP, esa persona cuando llega a la ambulancia ya está muerta. Claro. No tiene opción, no tiene alternativa, ¿no? No, porque a los 4 minutos que no hay irrigación sanguínea en el cerebro, se produce la muerte cerebral. Así que vos esperás la ambulancia 20 minutos sin hacer nada, llorando, gritando, y cuando llegan los médicos, los enfermeros, encuentran a una persona ya muerta. Ya es demasiado tarde. Así que lo que hizo esta chica está muy bien, es un acto de solidaridad, y bueno, incluso está la ley nacional de muerte súbita, la ley 27.159, sí, que en el artículo 11 es muy clarita de que nadie será punible, será sancionado si en el caso de intentar salvarle la vida a alguien le causa ya sea alguna lesión, alguna rotura, alguna fractura, o sea, es parte de la emergencia, digamos. Ajá. O sea, los emergentólogos conocen este tema, pero también vemos por otro lado, donde también se ha conocido en las últimas horas, y vos fuiste uno de los denunciantes, en los casos de falsos médicos que están circulando en las ambulancias del SAME, específicamente un acontecimiento que se ha vivido
en una localidad de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Florencio Varela, ¿no? En la zona sur justamente de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue este caso? A ver, donde está involucrado justamente una intendencia, también de alguna manera cuestionada por ciertas cosas no claras, no santas, como lo es el municipio de Florencio Varela. Eduardo, ¿qué pasó allí? Bueno, ahí hay una contradicción en cuanto a lo que yo te hablaba de esta ley de la muerte súbita, que es una muy buena ley, sí, que obliga a la enseñanza de la RCP para salvar vidas, pero vos fijate que el Estado, que tiene que enviarte una ambulancia sí, para asistir a la persona que en este caso está en un paro cardíaco, te envía la ambulancia con sí, personas que no son médicos, con a ver, ¿cómo es falsos eso? médicos. Falsos médicos. Ajá. Sí. Yo me entero de esto a través de estudiantes de la Universidad Arturo Jaureche que veían esa situación cuando iban a hacer las prácticas a los centros de salud, Ajá. y de las enfermeras también de estos centros de salud, Mira vos. que veían que personas que no eran médicos asistían a emergencias, trasladaban pacientes, derivaban, administraban medicamentos. No solamente en este caso que son argentinos, sino que también hay muchos extranjeros han denunciado en otros momentos, ¿no? Sí, bueno, en este caso, por ahí la denuncia no apuntaba a la nacionalidad, sino Sí. a que el que hacía el ejercicio de la medicina no tenía Capacitación, matrícula de médico. matrícula, claro. Imagínate, atienden niños, qué personas, adultos mayores, en situación de emergencia, en situación de riesgo de vida. Sí. Vos llamás a una ambulancia en tu casa y te caen dos tipos vestidos Que no de tienen chaleco, idea. de ambos, Claro. que vos no sabés quiénes son, y te asisten a tu familiar, y te lo derivan y te lo medican, y no son médicos. Qué bárbaro, claro. Una locura Esto total, ¿no? yo lo denuncié Ajá. sin hacer parte a las personas que me lo habían contado, porque tenían miedo Sí, al trabajar para el municipio. Claro. Y bueno, esto hoy está radicado en la Fiscalía número 5 de Florencio Varela, y hay una causa por ejercicio ilegal de la medicina. Ajá. ¿Y cómo está la situación? ¿Cómo está la causa? ¿Cómo ha avanzado el juzgado? Los fiscales están investigando realmente esto que se denuncia, que es de altísima gravedad y que tiene ahí también involucrado justamente a miembros del propio intendente y también realmente a una institución, la Jaureche, me decís vos. Sí, la causa es por ejercicio ilegal de la medicina. La Fiscalía sí está actuando. Ajá. Cuando fui a declarar la semana pasada me pedían pruebas de eso. Ajá. Y las pruebas están en los libros, en los registros. Nosotros cuando trabajamos en la emergencia, Sí. escribimos en libros foliados los nombres de las personas que están en la ambulancia, el paciente que trasladamos, a la hora que salimos, a la hora que volvemos. Así que las pruebas están escritas en todos los documentos de los centros de salud y del propio SAME de Florencio Varela. O sea que perfectamente cualquier fiscal puede tener acceso a esa información, ir a los registros, ver, bueno, fulano de tal está capacitado, es un médico profesional o no lo es, o es un trucho, ¿no? Se puede llegar a conocer la verdad, o sea, sencillamente lo que hay que hacer es moverse, investigar y bueno, reunir la información adecuada para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Seguro, es algo muy simple. Y esto podría empeorar si alguna persona fue atendida por estos falsos médicos en el tiempo de estos últimos 2 o 3 meses, y por ahí sufrió algún daño o falleció alguien y quieren saber quién los atendió. Bueno, también se puede saber. Todavía yo no conozco en realidad si hubo alguien afectado por esta situación. Me imagino que sí, porque cada ambulancia atiende un promedio de 10 emergencias diarias. Imagínate en todos estos meses la cantidad de gente que habrán atendido. Sí. Pero cuando aparezca alguien acusando que su familiar fue afectado por algún tema, claro, con algún daño. Bueno, ahí se convierte en una causa penal ya. Ahora, es de tal magnitud esto que vos estás planteando y que nos estás comentando, realmente que da mucha vergüenza, da escalofríos realmente que haya un descontrol tan desmedido como el que se está planteando
en este caso de los falsos médicos o la gente que no está preparada y recurre justamente en una situación de urgencia para salvar la vida a otra persona y que no está preparada para eso, ¿no? O sea que es patético esto que se está planteando en la Argentina y en algunos municipios, donde justamente los intendentes parece que no toman cartas en el asunto y no se preocupan de estos temas que son de real importancia, ¿no? Acá lo que puedo decir a favor, si querés, del municipio, es que desafectó a estas personas del sistema. Por lo menos tomaron carta en el asunto rápidamente. Por lo menos eso sí. En las primeras 48 horas. Ajá. Después, bueno, no sé si la situación si se regularizó. Sé que hubo una convocatoria para médicos y enfermeros, pero bueno, tuvieron que llegar a eso por la denuncia, porque si no, ya te digo, nadie se da cuenta si el que viene a atenderte es un médico o no. Claro. Si no lo denuncian las enfermeras y los estudiantes de Varela. Bueno, todo un temita. Esperemos realmente que esto se vaya clarificando lo antes posible, porque realmente es muy peligroso esto que se está planteando en la Argentina, donde falsos médicos están trabajando en justamente casos de emergencia o de salvataje que depende justamente de la vida de la persona, ¿no? Tienen que tener el conocimiento lógico y razonable que corresponde. Sí, y aparte están violando leyes nacionales que reglamentan a las ambulancias y obligan a que haya chofer, enfermero y médico en cada ambulancia. Y violan incluso leyes de la provincia de Buenos Aires, locales, ¿no? Es una aberración. Claro. Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿se contactaron con vos? ¿Hubo algún intento de ver realmente, de profundizar esta investigación para clarificar estos hechos que vos has denunciado? No. Y están al tanto, porque yo le escribí y conté esta situación tanto al ministro como al gobernador. Pero la verdad que nadie se contactó conmigo. Al contrario, hubo una actitud desde la política de rechazo a esta denuncia, de que eso no se hace, que hay que hablar, o sea, como intentando... te cuestionaron a vos, que justamente denunciaste algo de la peligrosidad que acabas de denunciar, ¿no? Una cosa la corporación médica, lo que se llama el modelo médico hegemónico, en estos casos actúan como una logia, como que no se entere nadie, y que si denunciás sos un traidor al no sé a quién. De alguna manera esto demuestra, Arellano, de que está deshumanizada la medicina, ¿no? Que cada vez es un mayor negocio producto del atropello que cometen estos funcionarios irresponsables, ¿no? Que quieren hacer negociados nada más. No están como para defender la vida y respaldar a la sociedad, sino que lo único que piensan es saber qué nuevo negociado, qué nuevo curro establecen, ¿no? Qué vergonzoso que es esto que estamos viviendo. Sí, hablan de Ramón Carrillo y de los vulnerables y de las políticas sociales y en realidad en la práctica eso no se ve. Ejercen todo lo contrario, claro. Son como el peor empresario de salud de la medicina privada, digamos. Claro. Lo cuestionan, pero ellos terminan haciendo lo mismo o de una actitud realmente deplorable y con mayor gravedad, ¿no? Porque ponen funciones, porque con dinero del Estado, con la gente pobre, porque Varela especialmente es un municipio con muchos bolsones de pobreza y vos les das un sistema de emergencia con falsos médicos a esas personas. Qué bárbaro. Bueno, sí, es un tema muy grave. Contradice con el discurso que tienen. Te agradecemos, gracias por realmente haber denunciado esto y esperemos que la justicia intervenga rápidamente y que el gobernador Kicillof, su ministro de Salubridad, tome conciencia de que estas cosas hay que prolijarlas urgentemente, ¿no? No echar leña al fuego, como quien dice, sino ir y investigar, averiguar realmente por qué pasan estas cosas, que no deberían suceder, ¿no? Pero vergonzosamente, como vos decís, encima terminan afectando a los que más lo necesitan en localidades y en zonas que tienen altos niveles de pobreza, justamente por la tremenda inoperatividad y la corruptela que ellos mismos generan. Así que bueno, esperemos de que empiecen a tomar conciencia, porque la gente ya está bastante cansada y saturada de estos atropellos y de estas actitudes de corrupción permanentes, ¿no? Sí, espero que sí. Así que bueno, de mi parte
estoy tranquilo y a mí lo que me interesa es la salud pública, no Seguro. el amiguismo ni lo que piense un médico con un cargo jerárquico que se puede enojar. O político momentáneo, es así. Gracias, Eduardo. Cualquier cosa estamos, ya sabes, a tu disposición para lo que necesites. Bueno, pero Pedro, es importante y esperemos que esto se esclarezca lo antes posible. Un gran abrazo. Eduardo Arellano, especialista en enfermería. Ustedes lo escuchaban, ¿no? Tocamos varios temas, pero esta denuncia, lo último que hemos hablado con él, es realmente de gran impacto. Esperemos que los funcionarios políticos que tienen que tomar cartas en el asunto lo hagan urgentemente y que la justicia específicamente investigue a fondo estas atrocidades que se cometen dentro del ámbito de la salubridad de la Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.